Muchas gracias, Francisco. El- Sinceramente compartimos gran parte del planteamiento o del diagnóstico que ha hecho Israel acerca de la situación del mercado, al crecimiento explosivo del dato que lleva ocurriendo pues, muchos años, pero que se está acelerando cada vez más, y unido a las incertidumbres que se generan en esta época de pandemia o de pospandemia, dependiendo del país, ¿no? Por eso he querido llamar a esta conferencia así, convirtiendo el gasto en innovación, porque el gasto tiene una dimensión negativa, ¿no? Nos gusta gastar poco y en cambio lo que nos gusta es innovar mucho, ¿no? Y querríamos, a ser posible, pues olvidarnos de términos negativos o de términos en donde parece que únicamente las cosas siguen estando como están y seguimos gastando dinero, sino que ese dinero nos traiga a cada empresa una innovación que nos permita pues triunfar en cada uno de nuestros sectores, ¿no? Mm, Perdonad que no pase esto. El problema, y no voy a enfocarme mucho en él, porque creo que Israel ha hecho un diagnóstico sensacional con los datos que nos ha suministrado, pero el problema no es únicamente de ahora, lleva ocurriendo mucho tiempo y estamos acostumbrados a dinámicas, a vivir con dinámicas y a tener que convivir con ellas, que nos hace complejo el poder resolverlas, ¿no? Ese crecimiento de datos que es continuo, pero que además es impredecible, no es muy difícil planificarlo, tanto a veces en sentido positivo como también podría ocurrir en sentido negativo, y lo que nos lleva a tener estructuras o superdimensionadas o subdimensionadas, los cuales ambas de ellas pues tienen un impacto negativo, ¿no? Si nos hemos sobredimensionado, hemos gastado cuando no debíamos hacerlo y a lo mejor no hemos podido innovar porque no teníamos ese dinero para poder hacerlo, y si hemos subdimensionado, pues estamos siendo o forzando a que la organización no pueda crecer o no pueda entregar nuestros productos de la manera que deseáramos, ¿no? Por otra parte, siempre tenemos que hacer más con menos, también a nivel personal, también a nivel de budget, de presupuesto. Cada vez los presupuestos están más medidos y más ajustados, pero también el personal que tenemos tiene que realizar una serie de tareas cada vez más amplias y más complejas, ¿no? Y a todo esto nos hemos metido en un modelo en donde, bueno, pues inevitablemente cada X tiempo tenemos que lanzar un nuevo proceso de adquisición, una nueva migración, con todo lo que ese proceso conlleva, ¿no? De esfuerzo personal a una estructura de personas que suele estar ya bastante subdimensionada y con bastante carga de trabajo. Unido a esto, muchas empresas están planteándose cuál va a ser su futuro a más largo plazo. El concepto de la nube o mejor dicho, de las multinubes, ¿no? De poder decidir qué carga es más adecuada colocar dónde, si en mi nube privada, en una nube gestionada por otros pero bajo mi control o en un hiperescalar. Poder tener esa flexibilidad también es otro reto que, que es difícil de llevar. Ni todo puede ser llevado directamente a un sitio, ni todo se puede llevar a otro, y esa flexibilidad es un reto más al que tenemos que comentar o darle respuesta, ¿no? Si yo os hablara a vosotros, ahora nos olvidamos de IT y hablamos de la adquisición de una casa, yo creo que en España es uno de los países donde más casas adquirimos. Si yo os dijera cuando alguien va a comprar una casa por primera vez, ¿no? Mira, tu casa dentro de 5 años va a estar así, no va a servir de nada, te van a dar únicamente, pues no sé, los costes de la chatarra de los hierros que tienes y poco de las piedras y poco más. Es más, a lo mejor con lo que pagas es simplemente con que te limpien el solar para tú poder construir otra. Pues ante esta situación, sinceramente, creo que muy pocas personas se plantearían la adquisición de una vivienda, ¿no? Sería complicado. O por lo menos tendríamos que estar planificando nuestro presupuesto para que dentro de 5 años tuviéramos que hacer esto, tuviéramos que sacar eh, todos nuestros temas, todas nuestras ropa, nuestros objetos de valor, nuestras fotos, nuestros recuerdos, llevárnoslos a otro lado, esperar a la construcción de la nueva casa, volver a instalarnos allí con la esperanza de volver a vivir otros 4 o 5 años, ¿no? Y volver a repetirlo. Realmente esto no es algo que podamos aceptar, ¿no?
Bueno, pues esto es algo que, por desgracia, es el día de la mayor parte de las empresas en cuanto a IT, ¿no? Aceptan que sus productos se devalúen con el tiempo y que dentro de 5 años pues no tengan apenas valor. Eh, Abraham Lincoln decía esta frase y a mí me gusta mucho el pensar que tenemos la tendencia a repetir nuestras maneras de comportarnos, ¿no? Es decir, muchas veces no hacemos las cosas por lo que querríamos hacer, sino simplemente porque es lo que estamos acostumbrados a hacer o por lo que nos hemos educado que era la normalidad, ¿no? A veces es mejor pensar y recapacitar y pensar realmente en lo que quisiéramos hacer y empezar a hacer las cosas de un modo distinto. Es lo que nosotros desde Pure Stores hicimos en cuanto a la hora de ofrecer algo que fuera totalmente distinto. Y es lo que nosotros llamamos la experiencia moderna de datos, ¿no? Y es básicamente, y resumiéndolo en una línea, es básicamente tener un almacenamiento como si fuera una nube, un almacenamiento tuyo, privado, pero que tiene todos los beneficios y toda la flexibilidad de como si fuera una nube, ¿no? Eso no es fácil, en una línea se puede expresar muy sencillo, pero no es fácil llegar a ello. Esto supone pues un diseño, un tener la libertad de cuestionarte todas las prebendas habituales de todos los temas iniciales y decir, no, vamos a hacerlo de una manera distinta. Y cuando empiezas con un lienzo en blanco, poder dibujar pues algo distinto, ¿no? Cuando yo ya tengo un plano bien estructurado, pues me cuesta mucho, tengo que estar borrando un trozo, pero entonces eso implica o afecta a otras áreas y esa evolución es más distinta. Nosotros afortunadamente pudimos empezar con ese lienzo en blanco y enfocarnos en esa experiencia de datos moderna que deseamos para todos nuestros clientes, ¿no? Algo parecido ocurriría si todos los que tenemos casa, alguna vez, espero que habéis pasado por esta experiencia del tener una obra en casa, ¿no? Para mí es uno de los temas más, no sé, de mayor estrés, porque en mi caso casi nunca se cumplen los plazos, tampoco se cumple el presupuesto, me afecta mucho más de lo que yo había pensado. Cuando piensas, no, vamos a hacer una obra en la cocina, parece que va a ser algo sencillo y luego tienes polvo hasta en la última habitación y en el último armario de la casa, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurriría si pudiéramos tener casas que se pudieran ampliar, por ejemplo, las habitaciones simplemente empujando el tabique con la mano, ¿no? Sin tener que hacer nada, sin tener que sacar todos los muebles, tener una obra tremenda y volver a moverlos dentro, ¿no? O qué ocurriría si yo me compro ahora una casa de 2 habitaciones porque me acabo de casar y no sé si voy a tener hijos o no, pero cuando voy teniendo hijos, pues pudiera ir añadiendo habitaciones a mi casa en la medida que fuera necesario. Y a lo mejor también cuando se hagan mayores y dejen el nido, si algún día llega ese momento, a mí también me queda mucho, el poder decir, bueno, pues estas habitaciones ya no las necesito y simplemente las quito de mi casa, dejo de pagar la luz, el gas, la calefacción de todas ellas, ¿no? Esto sería algo ideal y creo que todavía no ocurre en el tema de la vivienda pública, ¿no? En la vivienda personal, pero sí se puede hacer ya en el mundo de IT. Y esa es lo que nosotros llamamos la experiencia evergreen, la experiencia perenne, ¿no? El cambiar todos estos conceptos obsoletos y tradicionales y ofrecer la posibilidad de recibir un contenido distinto. Básicamente, pues eliminar todo ese problema que comentábamos, no tener por qué sobredimensionar, que el dimensionamiento pueda ir acompañándote a tus necesidades, no tener que planificar a 6 años vistas y hacer una proyección de lo que se supone que va a ser este crecimiento, no tener el tema de la depreciación, es decir, que los assets no valgan cero dentro de 5 años, sino que tengan el mismo valor, que no haya depreciación, que tampoco haya costes ocultos ni algo que me fuerce a tenerme que marchar. Imaginaros que a los 4 años de estar en una casa el IBI de la vivienda se multiplicara por 100 y fuera una decisión del ayuntamiento el que cada 5 años el coste del impuesto de vivienda va a crecer 100 veces, ¿no? Y me tengo que cambiar a otra simplemente por no pagar este coste. Entonces, todos esos costes ocultos, toda esa obsolescencia programada o conocida desaparece y lo que tengo es la posibilidad de tener algo que evoluciona conmigo, que no requiere
ninguna inversión no necesaria, es decir, que no sea porque quiera ampliar, que no quiera tener una casa más grande o que quiera tener un segundo piso, ¿no? Sino que simplemente pueda continuar de esa manera y además que todos los cambios que haga, esas obras de casa, se pueden hacer perfectamente sin tener ningún impacto, sin que haya una sola mota de polvo en toda la casa mientras que se realiza, ¿no? Pues eso, lo que sería ideal en una vivienda, es lo que nosotros hacemos ya desde hace por 10 años en las viviendas llamadas IT, ¿no? En el almacenamiento de los datos. Un poco eso que os comentaba a nivel de vivienda es este ciclo que hemos ido viendo ahí que estamos acostumbrados desde que yo llevo en el mundo de IT, pues la compra de un equipo, se hacen migraciones de datos, una vez que ocurre, al cabo de unos años el mantenimiento empieza a ser abusivo, con lo cual me ofrecen la posibilidad de hacer una nueva adquisición que adquiero, que solapo con la anterior, que tengo que volver a migrar datos y volvemos a empezar, y volvemos a empezar, y volvemos a empezar. En nuestro caso, pues el tema es muchísimo más sencillo. Todas las familias pueden evolucionar, llevamos evolucionando ya 9 generaciones de producto, es decir, hemos pasado por 9 generaciones en donde nuestros clientes han podido cambiarlas sin ningún problema, sin tener que hacer migración, sin que ninguno de sus clientes, es decir, la gente que consume el dato, las aplicaciones, lo hayan percibido, nunca antes han percibido las mejoras, sin que haya habido ni programar una parada, ni tener ninguna afectación, sino con toda la tranquilidad de poderlo hacer y además sin tener que malgastar un solo euro, ¿no? Tanto reconociendo tanto la necesidad de incrementar en rendimiento como en capacidad, simplemente los valores incrementales, nada más. Eso es lo que nosotros llevamos haciendo pues ya como decía, 10 años, ¿no? Es lo que llamamos el modelo Evergreen y es ese consumo de un almacenamiento distinto. Pero además de esto, pues necesitamos algo más, ¿no? Porque la casa la conocemos, estamos en ella, nos movemos, más o menos sabemos cómo tenemos los armarios de llenos de ropa, ¿no? Con el mundo de IT es muy complejo, hay muchísimos consumidores, hay distintos proyectos y es muy difícil tener unas previsiones. Una de las cosas más complicadas cuando alguien hace esa previsión a 5 años es decirles, ¿y cuánto prevés que vas a crecer? Porque no saben lo que han crecido. Normalmente las reacciones ante el crecimiento se requiere una monitorización, que muy pocas empresas son capaces de llevar al día y que además, bueno, pues es difícil relacionar. ¿Qué monitorizamos? ¿A nivel de aplicación? ¿A nivel de servidor? ¿A nivel en qué área, ¿no? Nosotros es otra de las cosas donde creemos que la experiencia de usuario tiene que cambiar, ¿no? Y lo que proporcionamos son analíticas de inteligencia artificial que permiten a nuestros clientes saber en todo momento cuál es su evolución futura. Pero no solamente cuál es su evolución, sino también poder prever cualquier simulación, poder simular que algo crece el doble o que un entorno se va a clonar o que quiero consolidar varios entornos en uno o qué ocurre si mañana recibo la adquisición de una compañía, ¿no? Y voy a tener un 50% más de mis assets, ¿no? O mi base de datos van a crecer un 180%, ¿no? Todo esto poderlo hacer, poder dar esa tranquilidad de que tu infraestructura está preparada o qué debes hacer para que esté preparada, es lo que proporcionamos de una manera gratuita a nuestros clientes, ¿no? Y esto pues lleva un análisis de inteligencia artificial, un machine learning bastante complejo, pero que está a disposición de ellos. Aparte de esto, hay otras circunstancias en donde no queremos ni siquiera adquirir. Si yo me dijeran que hoy me tengo que ir a trabajar, no sé, a Burgos 6 meses, pues no tiene mucho sentido que adquiera una vivienda en Burgos para 6 meses, aunque sea muy bonita y esté muy bien de precio, ¿no? En algunos momentos lo que conviene es el alquiler. Y es más, hay un modelo mucho más fino que el alquiler, que es el modelo de uso, del pago por uso, consumir lo que necesito, que es básicamente pues lo que podemos saber, pues la diferencia entre tener un coche en propiedad o utilizar un Uber, ¿no? Es decir, pago únicamente aquello que necesito y todos los demás gastos pues no los requiero, ¿no? Esta es una encuesta que realizaron pues uno de esos grandes analistas en donde preguntaban cuál era la causa, ¿no? de por qué se preferían las suscripciones y la mayor parte de ellos
como podéis ver, era la flexibilidad, que es el tema de este seminario, ¿no? O de esta reunión. La flexibilidad para ajustar la capacidad, ¿no? Toda esa incertidumbre hace que muchas veces queramos pagar incluso más, porque al final las suscripciones pueden ser incluso pues, de mayor valor, pero por tener esa flexibilidad y el no responder ante un futuro, ¿no? En esas circunstancias, como comentaba Israel, de la pandemia, pues es necesario muchas veces tener esa libertad, porque no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 3 meses, no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 6 meses, ¿no? Y eso es lo que nosotros también hemos querido cambiar, ¿no? Estamos acostumbrados a modelos de adquisición en modo leasing o en modo CAPEX, que todo el mundo conoce, y por qué no hacerlo un servicio, un trabajo con Pure como un servicio, ¿no? Tener todas las mismas funcionalidades, tener pues realmente todo el rendimiento, toda la capacidad de no hacerlo disruptivo, pero además con un pago por uso, pero no solamente un pago por uso local, sino poder hacerlo también en la nube. Poder decidir tener un único paraguas, un único contrato y que me permita decidir si quiero hacerlo en local, si lo quiero hacer en un centro de nube, ¿no? Poder mover parte de mis assets de un lado a otro de una manera totalmente a mi voluntad y transparente, ¿no? Sin tener que cambiar contratos ni complicar el modelo. Y esto es lo que proporcionamos. Es muy simple. Realmente es un gasto por uso, no es un tema de leasing, ni de CAPEX encubierto, ni de financiación. Cumple todas las normativas que existen acerca de ese pago por uso real y efectivo, con lo cual en los balances puede contabilizarse como esto. Se paga únicamente por el gigabit o el utilizado y además pues, proporciona la capacidad de tener unos compromisos muy cortos y además poder cambiar a cualquier solución de manera no disruptiva, ¿no? Sin tener que hacer migraciones jamás. Y eso nos permite pues, alinearnos con las necesidades del mercado, tanto el poder agilizar el negocio como poder responder a las necesidades financieras de flexibilidad y todo esto con una simplicidad y una sencillez tremenda. Creemos que es también muy importante. Reducir el riesgo, mejorar esa flexibilidad financiera, es decir, el no depender y no tener que asegurar o llegar a un compromiso mayor que el que quiero tener, poder empezar pequeño, poder empezar grande, poder empezar con un periodo corto o un periodo largo, simplemente a mi voluntad. Y al final, si comparamos las dos soluciones, es poder tener algo que se adapta a mi demanda, tanto si yo necesito crecer como si necesito decrecer, y no estar en un modelo en donde, bueno, puede ser algo más flexible, el leasing que la adquisición directa, pero donde voy a tener saltos que me van a estar haciendo ineficiencias. O bien voy a pagar por adelantado, o bien me voy a estar frenando a mi organización. Y como os decía antes, no lo restringimos únicamente a un data center, sino este modelo se puede extender pues tanto a un data center privado mío, como a un centro de colocación, como a un centro simplemente en un hiperescalar, y todo con el mismo paraguas del contrato. Es todo con la misma sencillez, realmente de una manera que no es complicado entender, que lo puede entender un financiero, pero lo puedo entender hasta yo. Es decir, algo tan simple como y predecible que me permite con una hoja Excel de una celda o dos poder simular todo mi entorno y trabajar con ello de una manera súper cómoda. Y por último, pues esa hibridación con la nube que os decía antes. No voy a insistir más, el poder mover las cargas, es decir, además de poder tener un paraguas financiero que me permita dónde colocar o dónde pagar, poder también tener una infraestructura que permite de una manera transparente pues mover las cargas de un sitio a otro a mi voluntad. Entonces, la hibridación deja de ser un tema de ir o no ir, sino de cuándo quiero ir, cuánto tiempo quiero estar. Ahora me mereces la pena porque prefiero tenerlo en la nube o prefiero tenerlo en mi centro privado. Y lo puedo hacer tantos cambios como quiera cuando sea necesario. Y nada más. Espero haber respondido a esta pregunta sobre la flexibilidad y estaré encantado pues, de contestar cualquier pregunta que tengamos luego durante la parte de coloquio.